La grabación y empezamos hoy 29 de octubre con nuestra tercera sesión, ¿correcto? De la materia de algoritmos y programación. Nos encontramos un poco recordando todo lo que hemos ido viendo, un repaso, un vistazo rápido de lo que hicimos en ciencias de la computación, materia que sirvió como base introductoria a, a la materia y a la carrera, ¿no? Es la primera materia que llevaron, podríamos decir, de especialidad para las diferentes áreas que tienen. Hoy día quería empezar con una noticia que es de la BBC, en la cual dice los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres, según un estudio. Y la llaman la fábrica de cretinos digitales. Así titula el último libro del neurocientífico Michael Desmurget, de, director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia. Y me llamó la atención, y les llevo la pregunta también hacia ustedes, ¿será que la tecnología ayuda? ¿Será que la tecnología es más bien contraproducente? ¿Qué opinión tienen de la tecnología? Pienso que hay ambas cosas primero. Por un lado, hay demasiado entretenimiento, por decir, YouTube Kids, por ejemplo, para los niños. Desde muy temprana edad, los mismos padres se sorprenden cómo llegan a aprender a manejar los celulares para ver videos y distraerse, ¿no? Y así van avanzando en su edad, también no van aprendiendo algo importante, sino solo van distrayéndose nada más, ¿no? Viendo cosas que no van a hacer desarrollar su mente. Entonces creo que ahí no los padres tendríamos que involucrarnos y ver, ¿no?, esta situación, porque pienso que como dice la noticia, cretino o algo así decía, ¿no? Sí, así es. Entonces, pero también es una buena herramienta. Pues yo tengo mi hija, este, tiene 7 años, entonces hay online como aprender a programar por medio de juegos, ¿sí? Entonces, eso estoy tratando de que juegue, ¿no? Y que vaya entendiendo algo de programación. También le estoy haciendo leer por medio de la aplicación de Play Store. Hay aplicaciones para aprender palabras, como el diccionario, palabras más, ¿cómo se llama? Rebuscadas. Coloquiales, por decirlo así. Sí. Y es una gran herramienta para hacer, para estimular la mente, para educarse mejor. Es una gran herramienta la tecnología, pero por sí misma no va a poder ser bien usado. No tiene que involucrarse el padre o los tutores, así. Pero si solo le vamos a dar el celular a los niños, solo van a buscar distraerse y ahí es donde se va a perder el tiempo, ¿no? Y no se va a aprender. Esa es mi opinión, ingeniero. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más que se anime a dar una opinión sobre esta noticia? En parte la opinión que tengo es perdón, en parte la opinión que tengo es compartida con la anterior, puesto que incluso entre mis primos que son menores que yo a partir de los 3, 5 años, ellos han tenido teléfonos desde hace poco tiempo. Con el menor empezó a tener teléfono hace unos 2 meses, no suyo propio, o sea, bajo supervisión de mi tío, el cual con eso, usualmente como mi tío es músico, Mm. usualmente estaba en su trabajo y a veces no le presta atención. Y una vez me dijo, ¿te puedo encargar a mi hijo? Estoy ocupado, tengo que hacer unas cosas. Fui y me dijo, si es que se aburre, dale el teléfono. Oh, Yo no caray. sabía qué hacer en ese momento y me dice, está empezando a molestar un poco, no sé, pues empezó a distraerse y pues dije, si quieres el teléfono te lo doy. Se lo pasé y empezó al rato a buscar videos en YouTube. Y a 3 años, 3 y medio, casi 4, que él ya sabía cómo buscar. A bajo nivel, o sea, tampoco es que escriba tan bien, pero él sí ya sabía. Entonces ahí fue cuando empecé a limitar lo que tenía que hacer, porque no voy a dejar que encuentre cualquier cosa. Quién sabe cuáles son las cosas que puede encontrar en YouTube. Así que desde ese entonces, pues, estoy más supervisando este,
el contenido que él ve, porque obviamente a pesar de ser un contenido infantil, pues también puede tener su contraproducencia. O sea, me refiero a que no siempre puede ser simplemente informativo. Puede que la persona que esté publicando un video que muchas veces incluso es subido bajo una capa de contenido infantil, no es realmente catalogado como uno. Y me ha tocado ver, de extraña forma, no sé cómo, pero me ha tocado ver videos supuestamente infantiles, pero que no tienen ni sentido, ni siquiera son entretenimiento, son cosas al azar. Así que por una parte estoy de acuerdo con que los niños tengan un acceso al teléfono, pero supervisado, puesto que si no pueden encontrarse con cosas que no son debidas para su edad. Muchas gracias. Sí. Johanka creo que quería decir algo. Sí, igual pienso lo mismo, que es depende de a qué es lo que se expone a los niños, porque las aplicaciones como YouTube y todo ese tipo de aplicaciones están hechas exclusivamente para que las personas no salgan de la aplicación, para que sigan una constante buscar y buscar y buscar. Y es muy importante por eso ver en qué están metidos los niños, porque es, esas aplicaciones mayormente son para tenerlos ahí como zombies. Y aparte los llenan de dopamina por tanta información y no, pues los deja como zombies nomás. Y, y eso porque, como ya dije, las aplicaciones ya están diseñadas para que el usuario siga en la aplicación y no salga. Y ya va viendo sus pasos para recomendarle cosas y los niños tienden a caer mucho más rápido en eso. Muchísimas gracias. Cierto. Sí, la verdad que todo depende, como dicen ustedes, de qué cosa les damos, cómo les damos y también el para qué les damos el material. Personalmente les digo, yo cometí el error con mi hija tiene ahorita 7 años y bueno, una larga historia resumiendo, cuando la pude tener conmigo, le empecé a dar ciertos gustos, ¿no? No, que tenga el teléfono, yo le voy a enseñar a programar y como que sí, le di a los 2 años y medio aplicaciones para aprender a programar. Una cosa que les aconsejo a los que son papás que escuchen su participación es la actividad de la hora del código, horadelcódigo.org es la página. Es muy interesante, tiene juegos, actividades para poder desarrollar la lógica de programación para niños sobre todo. Eh, Bueno, y mi hija se me acostumbró demasiado al teléfono, aunque yo le controlaba qué era lo que veía, inclusive yo me ponía a ver con ella, pero pues ella se acostumbró, se malacostumbró a estar todo el tiempo con el teléfono. Mi mamá me reteó bastante por ese tema y después la experiencia que tuve fue de intentar quitárselo y que fue realmente como un tema de adicción, fue bastante complicado. Cada día tenía que ir disminuyendo de a poquito, de un minuto, hasta que ahora la puedo tener todo el día sin teléfono y no le pasa nada, no es que le haga falta. Pero sí hay muchas otras actividades que podemos aprovechar para incentivar y más bien ayudar a desarrollar su forma de pensar. Y como ustedes bien dijeron, el tema de la programación es un elemento sumamente importante para esto, debido a que pues les ayuda en ese razonamiento, les ayuda en esa forma de pensar, en esa organización de pensamiento para poderla trabajar desde sus primeros días, ¿no? Desde pequeños. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y las opiniones que han ido presentando. De las herramientas que les aconsejo probar está la hora del código. Hay muchas otras actividades bonitas, pero en el tema de programación hay otra que ahorita les voy a dar el nombre, que se me fue de la cabeza. Es Ciudad Algoritmo. Ciudad Algoritmo es también aprender a programar, inclusive ayuda a hacer las instrucciones como en Scratch, para que los niños desde temprana edad puedan empezar a trabajar con esa lógica. Es más, yo enseñé a mi hija, le estuve enseñando a leer a través de Scratch, para que ella pueda hacer que el gato mueva. Tenía que aprender a leer lo que estaba escrito en los bloques, entonces me sirvió como incentivo para que ella pueda lanzarse al éxito de la lectura.
Bien, entonces ahí tenemos uno de los puntos de vista y una razón de por qué es bueno aprender a programar. Aprender a programar como estamos experimentando a través de los comentarios que tenemos, nos ayuda inclusive para poder iniciar cosas que realmente no tienen nada que ver con la programación o con la ingeniería. La lectura, incentivar a los niños en un trabajo más organizado, eh, inclusive hacer el tema del control de la ira, me ayudó bastante también con mi enana, y bueno, son pequeños detalles. No sé si mi pantalla sigue presentándose, me sale como congelada a mí, si me pueden confirmar. Estoy ahorita mostrando el navegador. Sí, ahora sí se ve. Se ve. Perfecto. Gracias. Bien. Es que estaba probando. Gracias. Bien, entonces hoy día vamos a continuar un poco el proceso de recordar un poco las estructuras que habíamos aprendido en la primera parte en ciencias de la computación, pero aprovecho para mostrarles, bueno, en la plataforma todavía no hice la actualización, estaba por subir los vínculos justamente, pero en el tema de lo que es la carpeta compartida, vamos a aumentar un par de temas que vamos a tocar el día de hoy. Hemos hablado de muchos detalles y hemos estado tocando la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann la hemos visto como la estructura básica o podemos decir los elementos necesarios para que una computadora se llame computadora y nos permita hacer informática, es decir, que nos permita hacer tratamiento automático de la información. Vamos a recordar un poco todo esto, lo que es la arquitectura de von Neumann, un poco a la rápida. Si alguien quiere que nos detengamos un poco más, por favor pueden hacer consultas, siempre voy a insistir en eso. No hay ningún problema que corten a mitad de trabajo, siempre es bueno porque así podemos, yo también me puedo dar cuenta que puedo tal vez estar muy acelerado o a veces muy lento. Von Neumann entonces habíamos dicho que es este científico, es en realidad físico, que trabajó de cerca el tema de el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en este punto también tocamos, por ejemplo, a Albert Einstein, que era fiel a la causa de la paz, pero sin embargo en un momento dado Albert Einstein fue el primero en firmar una carta solicitando el lanzamiento o tomar en cuenta el lanzamiento, la explosión de una bomba atómica. Von Neumann trabajaba también en laboratorio, en lo que era Los Álamos, y él también trabajó de cerca en este proyecto, el famoso proyecto Manhattan. El, era físico, matemático, trabajaba en los cálculos, y justamente ahí siguiendo la línea que había presentado el austriaco, sí, austriaco Alan Turing, sigue esa línea y dice, sí, computadora. Bueno, vamos a ver una computadora, vamos a ver una máquina que pueda hacer trabajos para nosotros. Y ahí desarrolla ciertos elementos, hace una propuesta general para poder tener un estándar para decir esto es una computadora. Entonces él agarra y habla de la máquina eléctrica digital programable para el tratamiento automático de la información, ¿ya? Y propone básicamente 4 elementos esenciales. Y dice, bueno, al igual que las personas, la máquina, la arquitectura de von Neumann, o también llamada arquitectura de Princeton, agarra y dice, bueno, tenemos una memoria principal. ¿Por qué una memoria principal? Porque necesitamos almacenar la información, tener recuerdos, conocer las instrucciones y necesitamos un lugar donde guardar esa información. Entonces necesitamos una memoria. eh, a ver, hay alguien que tiene problemas de audio. Me está escribiendo en este momento. Disculpen, voy a contestar el WhatsApp.
¿Todos me pueden escuchar? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. A ver, reinicie su máquina. Vamos a pedirle que reinicie su máquina y que intente nuevamente. Ya. Entonces, dice, necesitamos una memoria que sea donde podamos poner todas las instrucciones y después irlas ejecutando parte por parte, etapa por etapa. Luego dice, bueno, necesitamos una unidad, en este caso la llama unidad central de proceso o CPU, que es la unidad que nos va a permitir hacer las operaciones de cálculos necesarios, la parte entre comillas inteligente. Pero qué interesante es darnos cuenta que la parte inteligente, la unidad de control, tiene la ALU, que es una unidad aritmético-lógica, y esta unidad aritmético-lógica solamente sabe hacer suma, resta, multiplicación, división, AND, OR y NOT. Y con eso hace todo lo que nosotros podemos ver que hace una computadora. Tiene una serie de registros, que son los registros del sistema, y tiene una parte de control, unidad de control, que es la que sabe qué instrucción debe ejecutarse y de qué dirección la debe tomar. Luego tiene otro elemento que es el control de entrada y salida para que esta, entre comillas, computadora pueda comunicarse con el mundo exterior, tener acceso a un DVD, a una cámara, ver lo que le rodea, al igual que nosotros tenemos los sentidos. Exceptuando los que ya saben la respuesta, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. 20, correcto. 21 o 22 sentidos. Hay varios autores que tienen ahí la discusión. Los mínimos son 5, los que conocemos, que nos enseñan en colegio. Pero aparte de eso tenemos otros sentidos más. Inclusive se piensa de que si le damos un poco de dedicación a nuestro cuerpo, podríamos tener sentidos más precisos que el GPS y algunas otras cualidades más. Uno de los más destacados científicos en esta área es el neurocientífico, el doctor Ricardo Castañón Gómez. Él es chuquisaqueño, trabaja actualmente para la NASA, trabaja en investigaciones para Milagros del Vaticano y vive en La Paz la mayor parte del tiempo. Y es uno de los que apoya esto de los 21 sentidos y 22 para las mujeres. Bien, entonces al igual que nosotros como humanos tenemos los sentidos para poder comunicarnos con nuestro entorno, las computadoras tienen los dispositivos de entrada y salida. Y para poder comunicar todos esos elementos tenemos los buses del sistema. Entonces, los registros son el lugar donde se almacenan momentáneamente, temporalmente, los datos que están, digamos, dispuestos para ser procesados. Por ejemplo, yo ahorita estoy con una taza de café al lado, entonces la taza es el contenedor y el café el contenido. El registro es la taza y el contenido, el dato, es el café que me sirve para poderme concentrar y mantener la garganta un poco estable. Luego tenemos los buses, que son los cables, los caminos físicos en que se utilizan para poder comunicar, mandar la información de un punto a otro, mandar de la memoria RAM al CPU, enviar de la memoria RAM al disco duro o del disco duro a la memoria RAM dependiendo de la necesidad. Entonces dice, bueno, para poder trabajar todo esto tenemos estos elementos, entrada, salida, el CPU, la memoria principal y todo esto interconectado por buses. Tenemos bus de control, bus de datos y bus de direcciones. A estos tres buses unidos se los llama bus del sistema. Y eso habla de nuestra arquitectura, ¿no? Tenemos la tecnología de 64 bits, es la más desarrollada. En celulares tenemos ya 128 bits. Muy interesante que los celulares estén más desarrollados que... Oh, me entró a PowerPoint nuevamente. Pedí panel de control. Ahí está panel de control. Entonces tenemos la arquitectura, que es la que caracteriza a nuestra máquina, ¿no? Podemos ir a
al apartado del sistema y ahí chequear qué tipo de arquitectura tenemos, de 32 o de 64 bits. Antiguamente era de menos, teníamos arquitecturas de 16 bits, de 8 bits inclusive, las primeras calculadoras de 4 bits y era mucha dosis para esa época, ¿no? Ahora ya poco nada nos sirve para nosotros. Bien, ahorita va a abrir, siempre no sé por qué tengo ese problema de que se me pone lenta la máquina, en especial cuando me toca mostrar algo, de seguro que se me pone lenta. Pienso que es el OBS que me gasta bastantes recursos, me consume bastantes recursos, ahorita está tragándose el 41% de mi CPU, así que algo por ahí debe ser el inconveniente. Pero me siguen escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Ahorita lo dejaremos que levante con calma. Nosotros vamos al PowerPoint y continuamos. Entonces, el CPU es la unidad central de procesamiento. Rápidamente vamos a hablar de sus características. Tiene la ALU, unidad aritmético-lógica, que solamente sabe hacer las 4 operaciones principales: sumar, restar, multiplicar, dividir, y las 3 operaciones principales de la lógica, de la matemática discreta, que es el AND, OR y el NOT. Y con eso puede reproducir cualquier otra compuerta, puede hacer cualquier operación, puede hacer una serie de tareas mezclando esa capacidad con el software que nosotros podemos desarrollar. El CPU inicia a trabajar cuando le llega una instrucción, la decodifica, sabe la posición, puede seguir leyendo las instrucciones, él debe saber cuál es la siguiente orden que debe llegar. Y tenemos ahí en parejo al trabajo del CPU la memoria principal. Los procesadores, a partir más o menos de, si no estoy mal y la memoria no me falla, de los Pentium, de los primeros Lentium que salieron al mercado, venían con la famosa memoria caché. La memoria caché es una memoria que trabaja mucho más rápido que la memoria RAM, por lo tanto la caché va guardando información y la computadora va enviando de la RAM a la memoria caché para que el procesador no pierda tiempo en estar esperando la memoria directa, la información, perdón, los datos desde la memoria RAM. Esta memoria principal actualmente la vemos como un todo del CPU, la memoria caché, pero en realidad esta es la memoria que está trabajando mano a mano, codo a codo con la unidad aritmético-lógica y que está guardando los registros para poder ir ejecutando las microórdenes. La memoria principal es la RAM, la unidad que es, la memoria que es volátil. Cuando cortamos la energía se pierde todo, liquidamos toda la información, pero cuando levantamos el sistema también se genera con alguna información. Por ejemplo, si nosotros levantamos, creamos una variable, vamos a utilizar el lenguaje C para hacer el ejemplo, y yo agarro y creo una variable y no la inicializo, por ejemplo un entero, que lo voy a llamar variable. ¿Qué va a pasar con, voy a ponerlo en inglés, disculpen, voy a mostrar el contenido, cout, salida de C, y voy a poner variable, es decir, la variable que he creado. ¿Qué pasa? Que esta variable va a tener un valor, va a tener un contenido, no se crea vacía. ¿Por qué? Porque la memoria RAM, al levantarse, al iniciar sistema, tenemos una subida drástica de tensión porque hemos arrancado. Por lo tanto, se va a cargar basura en la memoria RAM y va a quedar memorizada. Tenemos suerte si alguna vez está con el 0. Otras veces hay algunos lenguajes que cuando crean una variable la inicializan en 0. Entonces fíjense, aquí tiene un valor absurdo. Tenemos 4.238.987. Entonces tenemos que asegurarnos que cuando creamos una variable debemos asignarle un valor conocido. Entonces le diremos variable, por ejemplo, toma el valor de 0 para asegurarnos de que esa variable tenga un dato conocido para mí como desarrollador y pueda utilizarla. Es un cuidado que siempre debemos tener. La memoria RAM es bastante sencilla. Vamos a hacer, yo creo que hoy día
el circuito. Vamos a hacer una pequeña simulación, algo que han llevado ya ustedes organización y arquitectura del computador. Algunos sí, otros no. Ya, perfecto. Vamos a hacer un poco, nos vamos a adelantar para ver cómo funciona, para ver a qué me refiero con la sencillez del trabajo de la memoria RAM. Luego, la memoria principal puede ser manejada. Algunos lenguajes como el lenguaje C, el lenguaje C++, que manejan punteros, me permite manejar cada registro de la memoria, cada circuito donde se guarda información. Lo vimos ayer el ejemplo. La unidad de control tiene el registro contador de programa, que es el que me va indicando cuál instrucción es la que toca y se va incrementando. Por lo tanto, cuando nosotros instalamos un sistema operativo, Linux, Mac, Windows, lo que hace es dividir la memoria en partes. Una parte la dedica para las variables, otra parte la deja para el sistema operativo y otra parte la deja para otros procesos especiales que necesita el sistema. Por lo tanto, esa memoria ha sido mapeada, ha sido dividida para poder utilizar porciones para ciertas funcionalidades. Entonces, el contador del programa va a saber exactamente qué dirección toca revisar para poder seguir con la ejecución del programa. El sistema de entrada y salida lo que hace es generar señales necesarias para que para poder enviar y recibir datos, códigos, información desde y hacia los periféricos. Cuando hablamos de periféricos son los elementos que están más alejados, por ejemplo el mouse, hablemos del lector de CD, hablemos de un disco duro, hablemos de una cámara web y por qué no, y podemos ir inclusive más allá, una extensión más allá, los puertos que nos permiten tener contacto con otros periféricos como por ejemplo si estamos trabajando en un ejemplo de automatización podríamos hablar de una tarjeta Arduino. Entonces, este sistema de entrada y salida es el que permite esa comunicación, ese intercambio de datos. Y como habíamos dicho, los buses son esos pequeños caminos, esas carreteras digitales, esas carreteras que son físicamente cables, metal conductor, finalmente, que nos permiten enviar pulsos eléctricos y dichos pulsos eléctricos en realidad para nosotros son datos que vamos a transformar en información. Habíamos hablado de los tres tipos de buses, el bus de datos que nos lleva los datos, ya sean instrucciones o datos como tal. Tenemos los buses de instrucciones que transmite direcciones, que transmite las direcciones de memoria que van a ser utilizadas, ya sea para la RAM, ya sea para el disco duro. En el disco duro los llamamos sectores. Y tenemos el bus de control que es el que transporta las órdenes generadas por la CPU para que controlar los diversos procesos de la máquina, los diferentes elementos y poder saber de dónde y hacia dónde vamos. Este es un resumen general de lo que es la arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura la hemos empezado a tocar un poco en ciencias de la computación. Los que han llevado a organización y arquitectura del computador la han visto más profundamente, han hecho los circuitos, han hecho las pastillas, han probado un poco más a fondo y aquí en esta materia, algoritmos y programación, lo volvemos a ver porque es necesario tener en cuenta y claro los elementos necesarios para decir esto es una computadora. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. Bien. Entonces aquí voy a abrirles un par de ejemplos para que podamos cerrar con broche de oro el tema de von Neumann. Bien. Perfecto. Entonces, como les comentaba, von Neumann dejó establecido este criterio y todas las computadoras trabajan de la misma manera, bajo el mismo principio. Ahora tenemos un cambio drástico en lo que es la arquitectura de von Neumann ya trasladada a lo que es la computación cuántica.
Aunque muchos de los principios son utilizados dentro de la computación cuántica, los principios de funcionamiento ya de la circuitería y todos los elementos que rodean a este modelo de computación son diferentes, ¿no? Porque para empezar utilizamos luz en vez de electricidad. Podemos generar electricidad, pero finalmente sabemos que por las ecuaciones de Maxwell todo se reduce a electromagnetismo, ¿no? Y ahí es donde se trabaja la computación cuántica. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene a ser una compuerta. Fíjense, tenemos dos entradas, tenemos una salida, y para que la corriente pase desde aquí arriba y salga por aquí, tenemos que tener los dos transistores activos. Es decir, debo dejar fluir corriente a través de este transistor, como metiéndole una señal aquí. Esta señal me sirve para excitar este transistor y hacer o incitar a que deje pasar la tensión desde este punto hacia este otro. Luego tenemos el segundo elemento, el segundo transistor, perdón, están intentando ingresar, listo, que es la opción B, y tenemos el mismo modelo de transistor que debe recibir una señal en B para poder excitarse y permitir que la señal que ha llegado hasta este punto pueda pasar hacia la salida. Y aquí tenemos la salida. Nos damos cuenta que esta es una compuerta AND, donde va a ser verdad si y solo si ambas entradas, A y B, son verdad. Es decir, que tiene que haber corriente en estos dos puntos para que haya corriente, para que circule la corriente desde este punto hacia esta salida. Esa es la compuerta AND. Entonces, físicamente podemos construir esa lógica con interruptores, es decir, transistores y resistencias. Bien, vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Ahí tenemos una memoria. Este es el circuito de memoria. Los que han llevado arquitectura del computador deben recordarlo. Tenemos acá las dos entradas, la señal, tenemos el reset. Y lo que vamos a tener es que la información que se mete a la entrada se va a seguir reproduciendo a la salida. ¿Por qué? Por las condiciones de comparación. Acá tenemos una NAND, es decir, una AND negada, y tenemos el trabajo aquí cuando los dos transistores se habilitan, es decir, permiten el flujo de corriente. Como aquí tenemos tierra, la corriente le va a dar flojera ir por este extremo. Va a ir por lo más fácil que encuentra, entonces se va a ir a tierra. Va a agarrar y se va a ir hacia acá y va a entrar en cortocircuito, si las dos señales están activas. Pero si solo una señal está activa, la corriente, es decir, esa tensión, se va a ir hacia este punto. ¿Por qué? Porque lo va a tener difícil por este lado. Hay un interruptor que no me permite pasar hacia tierra. Entonces tiene que buscar el camino que le queda, la alternativa que le queda. Y eso es una compuerta NAND. Una NOT, tenemos la entrada en positivo y tenemos la salida en negativo. ¿Cómo se trabaja? Ahí tienen para la mejora de la velocidad, tenemos dos resistencias, dos transistores. Vamos a ver otro ejemplo más. Ok. Algo no me quiso continuar. Y aquí tenemos un sumador de 4 bits. No se los voy a explicar totalmente ahora, pero esto nos permite sumar binarios de 4 dígitos. Este es un sumador de 4 bits. Les voy a hacer un ejemplo más adelante, si es que quieren. Los que han llevado arquitectura del computador ya lo han visto, el circuito semisumador y la lógica de funcionamiento.
Perdón, alguien más está conectándose. Ahí tenemos una compuerta OR con transistores. O funciona esta o funciona esta otra, ¿no? Cualquiera, pero tiene que funcionar hacia la salida. Entonces tenemos de la alimentación, las dos que van a cada transistor y cualquiera de los dos transistores que permita la circulación de la tensión, de la corriente, nos va a permitir funcionar, activar la salida acá, el out. Aquí tenemos direcciones. Cada cuadradito nos permite almacenar, por ejemplo, un byte, es decir, que vamos a tener 8 bits. Y cuando yo mando una dirección, se combina y me va a permitir detectar cada uno de estos cuadros. Es decir, que cada uno de estos cuadros va a guardar un byte. Esos son ejemplos que los van a llevar los que no han llevado todavía arquitectura y los que ya han llevado, ya han tenido la experiencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si quieren también los que no han llevado todavía arquitectura del computador, podríamos encontrarnos un sábado por la mañana y les explico un poco esta parte de la circuitería. Se agradecería. ¿Este sábado podría ser ingeniero o qué sábado podría ser? Sí, podríamos ponernos de acuerdo mañana en la noche para una hora en que todos podamos, puede ser un poco temprano, y nos lanzamos al éxito este sábado. Claro que sí, ¿por qué no? ¿De qué hora a qué hora más o menos? Podríamos hacerlo, si les parece, 8:30 y unas 2 horas más o menos, 2 horas y media para que les muestre algunos circuitos. Sí, está bien. Perfecto. No sería mejor para la tarde el sábado, ¿no? Lo que pasa es que yo trabajo. No, lo que podría. Algunos pasan clases. Sí, yo también tengo clases en la tarde. Yo puedo grabar la clase y lo puedo mandar al WhatsApp para que puedan ver. Ah, Y así solo va a explicar ejercicios, ¿no? No va a quitar dudas. si gustan, la puedo grabar y buscamos entre semana un día de consulta. Podría ser otra opción. Yo sé, Mejor todavía. Pero se podría pasar en la mañana y se lo graba y se lo sube. exacto. Mejor es clase el 9 de enero porque si la graba nadie la va a mirar. Es más por curiosidad eso para los que quieran, para verlo, para un poco comprender más a profundidad, porque lo van a ver a profundidad, como les digo, en las materias de organización y arquitectura del computador. Así que, pero podremos hacer eso y entre semana podemos hacer días de consulta para que podamos sacarnos, despejar dudas. Mañana confirmamos, yo les confirmo la hora en la mañana porque yo también sábado en la tarde tengo materia, me toca dar metodologías de la investigación. Así que no voy a poder en la tarde. Pero no, nos ponemos de acuerdo. Déjenme pensar bien, organizarme bien para mañana y mañana confirmamos. ¿Les parece? Perfecto. Sí, ingeniero. Perfecto. Gracias. Bien. Recordando entonces y resumiendo lo que hemos visto, para poder decir que es una computadora, debe tener las condiciones, los 4 elementos principales de la arquitectura de von Neumann. Por ejemplo, una placa de Arduino sí es una pequeña computadora porque cumple con esa condición. Tiene todos esos elementos de la arquitectura de von Neumann. Nos permite entonces programar y poder hacer proyectos de automatización. Bien, hasta ahí nos quedamos entonces con el tema de la arquitectura. Ahora les voy a mostrar un poco más. Vamos a hacer o recordar lo que es el tema de las estructuras selectivas y repetitivas en algoritmia. Este librito que les he compartido, que está en la carpeta compartida,
Ayudante de configuración de accesibilidad. No nos interesa por el momento. Cancelar. Este librito se los he copiado para que puedan ir recordando un poco con algunos ejemplos. Tiene ejemplos muy bonitos, muy interesantes para poder trabajar. Ayer estábamos haciendo como ejercicio el tema de la simulación para el encendido y apagado de luces. Vamos a continuar sobre estos ejemplos. Voy a abrir uno de ellos. Listo. Una cosa que aprovecho para aquí tocar es el tema de, por ejemplo, ¿por qué utilizar un SyncHi y no utilizar un Visual Studio? ¿Por qué utilizar un SyncHi y no utilizar un Turbo C, un software de este tipo que es licenciado? Porque queremos mostrarles un poco el tema de las opciones de software libre al iniciar, sin casarnos directamente con una tecnología. Visual Studio prácticamente nos va a casar a Windows. Si ustedes agarran SyncHi y lo ejecutan en Linux, van a tener el mismo entorno, es decir, que están viendo el mismo entorno para poder desarrollar en dos plataformas diferentes. Mi consejo es que, por lo menos por curiosidad, conozcan un poco de Linux. Lastimosamente, en el mismo entorno nos va a exigir que nos centremos más en Windows. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos nos van a solicitar que trabajemos sobre esta plataforma, sobre base del sistema operativo Windows. En las empresas la mayoría usa Windows, entonces nos van a exigir trabajar sobre Windows. Pero si ustedes conocen Linux, les va a servir para salir de cualquier apuro que se les presente. Les voy a contar una anécdota que me pasó en el 2014. Teníamos una revisión de la empresa de parte de Microsoft y nos detectaron que varias de las máquinas, y sí era verdad, tenían Office trucho. Teníamos un Office por ahí craqueadito. Y nos dijeron, bueno, ¿nos presentan un informe de todas sus máquinas o van a tener que pagar una multa? El pack empresarial en ese entonces estaba en algo de $500. Nos daban como 20 licencias extras de Office, otras 20 de Windows, otra tanto de servidores Windows, etcétera, etcétera. Y bueno, pero no nos alcanzaba para la cantidad de máquinas que teníamos en la empresa. Entonces me puse a pensar qué hago para evitar la pequeña multa de $10,000 que nos había planteado Microsoft. Lo que hice fue instalar OpenOffice, una versión libre de Ofimática. La instalé en todas las máquinas y manejé una licencia, una clave dinámica para las licencias de Office para que la compartieran entre 20 de las computadoras de la empresa. Entonces, cuando necesitaban hacer un informe, simplemente hacían el traslado de OpenOffice a Microsoft Word y utilizaban esa única licencia las 20 máquinas. Y así nos libramos de la pequeña multa que nos quería imponer Microsoft en ese año. Les hablo del 2014. Entonces siempre es una buena alternativa tener, como se dice, un as bajo la manga para poder salir del paso. Por ese motivo es que les aconsejo también personalmente que por lo menos tengan la curiosidad de revisar por ahí algo de Linux, que es una de las distribuciones más amigables, es el Ubuntu, para poder practicar y tener una idea de por lo menos cómo se ve. ¿Ya? Por eso es que utilizamos estos IDEs libres. El de Python que vamos a utilizar es el IDE de Python, el oficial, que es libre, se lo puede descargar directamente de la página oficial y no tiene ninguna licencia privativa. Podemos utilizarlo, modificar, redistribuir, etcétera, sin ningún problema. Ese es el motivo por el cual en este momento no estamos utilizando un Visual Studio. ¿De acuerdo?
por si en algún punto se lo han preguntado. Diga. Ingeniero, yo tengo una consulta. ¿Por qué siempre usan Windows y no usan mucho Linux? ¿Por qué se usa eso? Bien. Todo radica en la filosofía que planteó Bill Gates. Debes dar a los usuarios tu producto y vendérselo como algo que necesitan y ellos no sabían que lo necesitaban. Ese es el principio básico de Microsoft. Windows es un sistema operativo, un entorno muy amigable, muy sencillo. Fijémonos cómo instalamos un programa. Prácticamente nos hemos acostumbrado a presionar siguiente, siguiente, siguiente y ni siquiera nos paramos a leer los términos de la licencia. Nos hemos acostumbrado tanto a esa facilidad que nos es difícil despegarnos y ver un entorno en el cual me exige leer las instrucciones para poder hacer la instalación o tener que escribir una línea de código, un app install, un apt-get install para poder instalar un nuevo software en mi máquina. Y eso ha hecho de que Windows gane terreno. Otro tema es la portabilidad que tiene. En el software libre, en la filosofía libre, free is no free. Lo libre no es gratuito. ¿Qué quiere decir eso? El software privativo, cuando yo pago una licencia, tengo derecho a exigir el soporte de retorno. Y es así, todos los software que son privativos tienen soporte 24/7. Yo puedo enviar un correo, puedo llamar por teléfono y sí o sí tengo que tener ese soporte. En cambio, en el software libre, yo tengo que pagar por el soporte y ese soporte vale más caro que la licencia privativa del software. Y lo necesito, ¿por qué? Porque he empezado ya a trabajar sobre ese software. Por lo tanto, cuando me surge un problema, pues tengo que sacar y pagar esa ayuda. Por ese motivo es que muchas empresas prefieren el software privativo como Windows que un software libre como GNU Linux. Ese es el principal motivo, la facilidad de uso. Todos los usuarios están acostumbrados. Las máquinas traen preinstalado Windows. Inclusive ahora hay un convenio en el cual no puedo instalar Linux en computadoras que vienen con Windows preinstalado. Antes no había ningún problema, ahora hay esa limitación. Entonces todo eso ha hecho de que Windows tenga una predominancia en el mercado. No sé si contesté su pregunta. Sí, ingeniero, pues gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Estábamos viendo bajo el IDE Singhai, el lenguaje C++, para poder implementar algoritmos que hemos desarrollado. Uno de las estructuras que tenemos es la comparativa que ya habíamos visto como ejemplo aquí en el programa que hicimos con los números aleatorios para poder encender y apagar luces. Y estábamos comprendiendo o recordando más bien el funcionamiento del if-else. El if-else es la condición con su alternativa por sí y por no, por verdad o por falso. Vamos a hacer aquí, vamos a cambiarle de nombre y vamos a ponerle de nombre valor. Y lo que vamos a hacer es leer por teclado un valor. Para poder leer información en lenguaje C++, nosotros necesitamos utilizar una palabra reservada especial que es CIN. Significa entrada en C. CIN. Y el símbolo para capturar el dato es el mayor que, mayor que. Y ahora pongo la variable, el contenedor, donde quiero que se guarde esa información momentáneamente. Para mostrar, hemos visto ya de qué es la instrucción, la palabra reservada cout o salida, out de C, cout, con los símbolos menor que, menor que.
Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a pedir un valor y lo vamos a imprimir con un espacio entre ellos para que se vea simpático. Ejecutamos. Siempre la primera compilación tarda un poco más. Aquí está esperando que le dé un valor, por ejemplo le doy el valor 5 y me imprime el valor 5. Fíjense qué pasa si yo pongo un número decimal, es decir, un flotante, un float, un número que tiene valor decimal, 5.3. Solamente toma, guarda, almacena el 5. ¿Por qué? Lo que decíamos ayer, el tipo de dato. Este es fuertemente tipificado, este lenguaje de programación. Por lo tanto, le he dicho que este int significa entero y solamente va a guardar valores enteros, no va a guardar los decimales. Por ese motivo es que solamente me deja el 5. En contraparte, tenemos, por ejemplo, a Python, que es un lenguaje de alto nivel que es débilmente tipificado. Estábamos hablando justamente de esa diferencia también ayer. Esta débil tipificación que tiene Python permite o da la ventaja, da la versatilidad de que el mismo lenguaje de programación pueda tomar la decisión de qué tipo de variable es. Entonces vamos a hacer el ejemplo, me voy a File, me voy a New File y aquí genero una variable, lo vamos a llamar de igual manera, valor, y le voy a dar el valor de 5. Vamos a aprovechar para hacer un poco de búsqueda. Por ejemplo, cómo leer un dato en Python. ¿Cuántos de ustedes han programado ya en Python? Imagino que la mayoría. Sí. Entonces, sabemos que para Python, para poder leer es input. ¿Correcto? Vamos aquí a ver. Y lo que quiero mostrarles, a ver si nos sale en la primera búsqueda, si no nos saldrá en la segunda. Bien, ahí está. Input. Tomamos el valor. Para mostrar tenemos print. Y para leer tenemos el input. Entonces nos vamos a Python y le decimos, bueno, queremos leer valor. Entonces vamos a quitar esto y decimos qué valor va a tomar el input de qué, de introducir un valor. ¿Correcto? Si me equivoco tienen que corregirme. Luego voy a mostrar el valor, print, y pongo la variable. ¿Es correcto? Lo guardamos. Está bien, perfecto. Voy a guardarlo en el escritorio y le voy a decir que se llame ejemplo 01. Vamos a ejecutar. Entonces introducir un valor. 5 me imprime 5. Voy a volver a ejecutar. Pongo 5.3 y me imprime 5.3. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje de programación débilmente tipificado. Es una gran diferencia entre un C++, un C, un Java y el lenguaje Python. Otro lenguaje que es débilmente tipificado es Perl. Por eso nos permite hacer varias de estas cosas. Otro que tiene una doble actuación en ese sentido es JavaScript, que vamos a ver algunos ejemplos. Bien, vamos a continuar con el ejemplo
Y vamos a hacer de que ahora vamos a quitar esta muestra. Aquí vamos a comentar, leer un valor para la variable valor. Luego vamos a hacer un ciclo repetitivo, un ciclo for, desde con una variable i que toma el valor inicial de 0 y hasta que se cumpla el valor. Es decir, que el usuario me va a decir cuántas veces se va a repetir. Y va a ir caminando de paso en paso. Vamos a poner las comillas y vamos a hacer que cada vez que se ejecute, por el momento, simplemente me diga hola y haga un salto de línea. Vamos a ejecutar. Siempre el tema de la compilación que nos tarda un poquito. Como dicen, siempre da tiempo para tomar un café. Tal vez por eso es que los programadores estamos tan acostumbrados al café. Vamos a poner el número 6. A ver, el número 6. Ok, no me está queriendo leer ahora mi teclado. Y hizo un ciclo infinito por ahí. Voy a volver a ejecutar. Algún problema con la compilación. Compilando. Nuevamente. Esta vez no lo voy a apurar al programita. Ahí está. Y ahora sí ponemos el valor 6. Ok. Se me puso lento, algo está gastándome los recursos de la máquina. Ahí está, el número 6. Y tenemos hola, 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 hola y hola. Hasta que llega al valor 0. Nosotros podemos hacer esto mismo con cualquiera de las estructuras repetitivas. Puedo yo declarar una variable local en cualquier parte de mi programa. Por ejemplo, podría declarar aquí un valor entero. No es lo correcto porque estéticamente, hablando a nivel de organización, no corresponde, ¿no? Tener creación de variables cada cierto tiempo del programa no está bien. Las variables nos estamos acostumbrados y debemos acostumbrarnos a declararlas siempre al inicio del programa. Por el ejemplo lo vamos a poner ahí. Vamos a decir que mientras i sea menor que el valor, va a repetir el código cout chao y va a dar un enter. Si yo ejecuto este código, va a funcionar esta segunda estructura repetitiva. ¿Qué dice? ¿Funciona o no funciona? ¿Debería funcionar o no debería funcionar? No estamos iniciando con un valor. Perfecto. No le hemos dado un valor conocido a i. Entonces i la vamos a inicializar en 0 porque por convención hemos dicho de que siempre vamos a iniciar en 0. ¿Va a funcionar ahora? Teóricamente sí. Pregunto, ¿cuántas veces se va a repetir? ¿Qué opina? ¿Quién se anima a dar? ¿Perdón? Vamos a asignar un número al valor, ¿no? Y esa cantidad de veces se va a repetir, pues, ¿no? Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien opina diferente?
Creo que Bismarck te quería decir algo más. No, solo quería comentar que se va a repetir mientras sea menor que el valor. El valor. Perfecto. Ya. Les ha puesto la nota. No, mentira. No, no lleguemos a tal extremo. Y peor con apuestas. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Que va a ser más veces que el valor de valor? No estamos aumentando un valor ahí, por lo cual va a repetir. Así que ahí se nos Podría aumentar un valor más ahí porque en la parte de for puso y más más. Perfecto. Perfecto, Josué. Y disculpen, ¿quién fue la señorita? No pude identificar. Perfecto, Yandira. Exactamente. Nosotros deberíamos incrementar el valor. Voy a dejarlo sin la corrección. Lo voy a poner en comentario. Y fíjense que el ciclo while se va a repetir indefinidamente. Es más, es muy probable que se cuelgue en mi máquina. Pero ahí está lo divertido de hacer estas pruebas. Está compilando. Voy a darle un valor. A ver, que arranque. Justo hoy día se quiso poner lento el C++ y le he reiniciado justamente antes de entrar a clase para no tener ese problema. Voy a ponerle, para que no sea mucho, el valor de 5. Vamos a esperar a que levante bien. Disculpen que ahí este fin de semana le voy a dar un poco de atención a la máquina. Voy a poner a 0 de nuevo. Ahí está el 5, voy a dar Enter. Y fíjense que el chau se sigue repitiendo. Antes que se cuelgue, voy a cortar la repetición. Y eso fue porque el valor de i tomó el valor de 0, valor tenía el valor de 5, y nunca incrementamos el valor de i. Y siempre valía 0, 0, 0, 0, 0, por lo tanto se repetía indefinidamente. La diferencia entre el ciclo for y el while y el do while, o entre las estructuras repetidas desde hasta y la mientras y hasta que, es que la desde hasta o ciclo for va a hacer automáticamente el incremento. Aquí le estamos diciendo, la misma estructura nos dice repetir, hacer el ciclo for desde el valor inicial mientras se cumple esta condición y que haga estos saltos. Es decir, aquí nosotros estamos poniendo el valor final y acá estamos diciendo de cuánto en cuánto va a ir saltando para contar, porque el ciclo for en el C++ solamente sirve para contar. En cambio en el while no pasa eso. Tenemos que decirle manualmente de cuánto en cuánto debe ir caminando. Este i++ sirve para decirle que dé un paso a la vez. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ver que ahora sí va a repetir solamente un determinado número de veces. Es decir, se va a limitar a repetir, como indicaron al inicio de la pregunta, valor veces, según sea el valor. Vamos a esperar a que termine de compilar. Una vez termine de compilar, le damos el valor. Le voy a volver a dar el mismo valor de 5, que fue que utilizamos para el ejemplo y vimos que se repetía indefinidamente. Vamos a esperar a que termine de hacer todo de manera correcta. Ahí está el valor de 5. Doy Enter y tenemos el hola, que se nos repite 5 veces, y el chau, que se nos repite 5 veces, que es lo que nosotros queríamos conseguir. Entonces hay que tener cuidado en ese tema. Si nosotros hacemos el ciclo do while, tendría esta forma, do while, y acá, fíjense que si yo pongo la misma condición, voy a copiar exactamente, vamos a tener
una respuesta típica también. Vamos a dejar un mensajito para ordenar esto mejor. Cout al 92n, ciclo while al 92n. Aquí cout ciclo do while listo al 92n para que se vea genial. Listo. Pregunta: ¿qué me falta a mi última estructura repetitiva para que funcione de manera correcta? Que sea igual a 0. Perfecto. Inicializar el valor de i. Magnífico. Voy a ejecutar y olvidé el punto y coma. A ver. En el ciclo while. Aquí. Olvidé el punto y coma. Antes de while me dice. Aquí. Antes de while era. Tiki-taka. A ver si nos pasa como en los memes que mandaron justamente. Ahí está el punto y coma que mandaron hoy día en la tarde. Se hizo realidad el meme. Lo único que no nos dio los demás errores, ¿no? Por suerte. Bien. Hasta en las mejores familias. Sí. Es muy frecuente. El punto y coma en lenguaje 6 C++ es muy frecuente. En Java es peor todavía. Bueno, vamos a poner el valor de 5 para continuar con el mismo ejemplo que hemos visto que ya estaba funcionando. Realmente este retraso que tiene me está llamando mucho la atención. Y ahí está, ciclo while y el ciclo do while. Y todos funcionan perfectamente. Veamos, contabilicemos 1, 2, 3, 4, 5. En el ciclo while 1, 2, 3, 4, 5. Y en el ciclo do while 1, 2, 3, 4 y 5. Y todo está funcionando. Entonces hemos visto que para lo que es contar elementos, cualquiera de las estructuras repetitivas nos sirve. Pero ya cuando hablamos de condiciones, el mapa cambia. Voy a guardarles este ejemplo para que lo puedan ver en la carpeta y lo vamos a llamar contar en los 3 ciclos. Magnífico. Voy a cerrarlo, vamos a crear un nuevo programa y C++ en blanco. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna observación? Vamos bien, creo. Ya. Si es que me acelero un poco o me pongo lento, por favor háganmelo notar para que se entiendan bien las cosas, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer un poco de más ciclos, pero resolviendo problemas. Por ejemplo, un problema es el de poder encontrar la mayor edad de un curso. Cuando van a hacer encuestas, a ver, dice, vamos a ver cuál es el mayor de ustedes. Entra la persona al curso, mira el curso y empieza, ¿cuál es su edad? Tanto. Y la suya, tanto. A usted es el mayor. Su edad, al siguiente. Y va preguntando así sucesivamente, ¿no es cierto? Vamos a hacer ese ejercicio. Para hacerlo un poco más interesante, ¿quiénes tienen instalado ya el Singhai en sus máquinas? ¿Todos? Yo lo tengo, ingeniero. Yo lo tengo. Sí, sí, yo digo. Igual. 5, 6. De mi celular, sí, ahorita. Ah, ya, están con el celular.
Bueno, entonces vamos haciéndolo entre todos. Queremos hallar la edad máxima de un curso y no sabemos de antemano cuántos estudiantes son. Tenemos que ver, revisar la lista y saber. Por lo tanto, podemos utilizar cualquiera de los ciclos repetitivos. Vamos a declarar las variables al inicio. Evidentemente que el primer valor que vamos a necesitar es la edad y la cantidad de estudiantes a los cuales se les va a preguntar la edad. Lo siguiente que debemos hacer es hacer el ciclo repetitivo para poder preguntar a todos y encontrar la mayor edad. Entonces ya ahí nos da otra variable que es la edad mayor. Bien, vamos a hacer el ciclo repetitivo, un ciclo for, porque sabemos cuántos estudiantes son. Por lo tanto, vamos a decir que desde i que toma el valor a 0, mientras i sea menor que la cantidad de personas a las cuales se va a preguntar la edad, va a ir caminando i de uno en uno para avanzar de uno en uno en la pregunta. Y tenemos nuestra estructura repetitiva. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Necesitamos preguntar a cada individuo qué edad tiene. Entonces decimos cout, vamos a mandarle un mensaje a la persona y le vamos a decir de manera educada, por favor, ¿cuál es su edad? Peor todavía si son señoritas, es difícil preguntar la edad. No, mentira. Por favor, ¿cuál es su edad? Lo vamos a hacer con un salto de línea para que se vea simpática la instrucción. Y luego vamos a leer, vamos a pedir que nos dé la edad y nosotros la vamos a escuchar y la vamos a almacenar en memoria. Por lo tanto, necesitamos utilizar la instrucción, palabra reservada, CIN, lectura o ingreso de datos en lenguaje C. Hemos dicho que el símbolo cambia de sentido, mayor que, y tenemos que tener un recipiente donde guardarlo y hemos dicho que ese recipiente va a ser edad. Luego necesitamos tener un número para comparar. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Quién se anima a decirme? Podemos asignar un nuevo valor inicial del 0, de forma en la que si es una edad mayor se va a guardar en ese valor. Perfecto. Nunca vamos a tener una edad igual a 0. Perfecto. Edad mayor toma el valor de 0. Magnífico. Luego decimos si la edad es mayor que la edad mayor va a tomar el valor de edad. Es decir, vamos a memorizar la actual edad. Si no, no pasa nada, no necesitamos hacer nada y vuelve a repetir hasta que se acaba. Y finalmente decimos cout el mayor tiene, vamos a concatenar, edad mayor, vamos a concatenar para hacerlo simpático, años. Listo. Vamos a hacerlo con un salto de línea para hacerlo genial. Y le vamos a poner asteriscos para que se sobresalte de todo. Bueno, vamos a ejecutarlo. El proceso de compilación traduce cada una de las instrucciones, genera todo el código que está en la librería y lo enlaza en un solo programa. Diga. ¿No tendríamos que pedir primero la cantidad de estudiantes que van a...? Muy bien. Perfecto. No me dejó hacer mi error entonces. Perfecto. ¿Dónde deberíamos colocarlo? Después del... Al inicio. Magnífico. Entonces, cout, por favor, indique
¿Cuántos estudiantes existen en el aula? Listo. Así simpático. 6. Cantidad. Y ahora sí estaría completo, ¿verdad? Vamos a guardar el código. Lo vamos a poner edades. Ahora sí. Y vamos a ejecutar. Estamos en el proceso de compilación, hacer toda la traducción a código de máquina, generar el archivo en código de máquina o el ejecutable, que es un .exe en Windows. Revisa que no exista algo mal escrito, que falte algún punto y coma por ahí. Una vez termine ese proceso, ejecuta. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Mostrarnos este mensajito que por favor indiquemos cuántos estudiantes existen en el aula. Vamos a esperar a que salga el mensaje. Todavía sigue un poco lento el proceso. Y ahí está nuestro mensaje. Por favor indique cuántos estudiantes existen. Qué bien, se cerró. Aparte de que tarda un montón, ahí está. Bien. Por favor indique cuántos estudiantes existen en el aula. Vamos a poner 6 estudiantes. ¿Cuál es su edad? Al primero vamos a ponerle que tiene 18, 16, 15, 21, 22. Entonces nos dice que el mayor tiene 22 años. Funciona. Perfecto. Ahora vamos a hacer un código nuevo. Vamos a utilizar una plantilla. Nos vamos a C++ en blanco. Y voy a copiar este código porque vamos a ver que el problema es muy parecido. Pero en este problema es lo que necesito que analicemos algo. Necesitamos, igual que cuando hacíamos el tema de las edades, pero ahora con números. Preguntar números a los estudiantes por un tema de estadística y ver cuál es el mayor de todos los números. Ojo que los números pueden ser positivos y negativos. Por lo tanto, este truco de la edad mayor ya no nos sirve. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Necesitamos encontrar el mayor de n números, siendo que los números pueden ser valores negativos. Podríamos hacer un if ¿Ya? antes de poder guardarlo o comparar, pedir que sea mayor que 0 para así poder separar lo positivo de lo negativo. Ya, perfecto. Pero no olvidemos que los números, puede colocar números negativos. Hay que declarar una nueva variable. Una nueva variable. ¿Qué vamos a hacer con esa variable? Bien. Fíjense que en este momento la pregunta se las hice mostrándole un código y este código ha generado cierta confusión en nosotros para hacer el algoritmo. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en código, en codificar y no en resolver el problema real. Vamos a quitar ahora este código, nos vamos a olvidar de que existe y vamos a pensar en resolver el problema. Imaginémonos, pongámonos en el curso, estamos todos en el aula y yo empiezo a preguntarles valores aleatorios. Por ejemplo, Alex Torrico, deme un valor, ya sea positivo, negativo, 0, no interesa, pero deme un valor. Alex Torrico está bien. Ángel, por favor. Ya. Ahí está Alex. Deme un valor.
¿10? Ya, perfecto. Gracias, Alex. Tengo el número 10. ¿Qué hago con ese 10? Lo guardo en mi cabeza y por el momento, como no hay otro valor, ¿cuál es el número mayor? El 10. Perfecto. Ahora le pregunto a Ángel y le digo, por favor, Ángel, deme otro valor. Número 7. Ahora sí comparo. ¿Menos 7? Ah, ya, perfecto. Menos 7. Entonces voy a mi memoria y digo, ¿cuál era el número mayor que tenía? El 10. Comparo. ¿10 es mayor que menos 7? Sí. Entonces no hago ningún cambio. Sigue siendo el número 10 el mayor. Ahora le pregunto a Bismarck, por favor, deme un valor. 25. 25. 10 mayor que 25, no. Por lo tanto, intercambio y ahora mi número mayor es 25. ¿Sí? Estamos haciendo la comparación. ¿Cuál fue la solución? Tomar el primer número que nos dan como el mayor de todos y recién de ahí empezar a comparar. Ahora, ese es el algoritmo para encontrar el mayor de n números. Ahora vamos a hacer recién la codificación, la programación. Por lo tanto, necesitamos un valor. Lo voy a escribir ahora con mayúscula. Necesito una cantidad de veces a repetir para saber cuántos estudiantes son. Y necesito saber cuál es el número mayor. Luego, el número mayor no tiene por qué tomar un valor inicial. Voy a hacer que tome el valor inicial al inicio. Pregunto cuántas veces, cuántos estudiantes existen en el aula. Leo esa cantidad y construyo mi ciclo repetitivo porque necesito repetir esa cantidad de veces. Luego pregunto, por favor, deme un valor. Y entre paréntesis, positivo o negativo. Positivo o negativo. Perfecto. Leo, ya no es edad, es el valor el que voy a leer. Y aquí me pregunto, fíjense la bondad de las condiciones y ahora de la decisión. Si mi valor i es 0, es decir, si es la primera vez que estoy haciendo la pregunta, voy a decirle que número mayor va a tomar el valor de valor, es decir, va a memorizar el primer número. Y luego vamos a comparar el valor que estamos leyendo con el número mayor. Si valor es mayor que número mayor, entonces decimos que número mayor va a tomar el valor de valor. Y por lo tanto, decimos el mayor es, y acá cambiamos por número mayor. Listo. Vamos a ejecutar, vamos a ver si funciona esta lógica. Estamos en el proceso de compilación. Traduce todo a código máquina, genera un archivo ejecutable, es decir, con todo el código máquina. Cuando termina de construir ese archivo, recién lo ejecuta. Cuando lo ejecuta, empieza a hacer cada microinstrucción, es decir, cada línea de código. Y cuando llega a algo que nos permite interactuar, entonces se comunica con nosotros. Lo primero que debería salirnos es que indiquemos cuántos estudiantes hay en el aula. Voy a decirle 6 estudiantes. Por favor, deme un valor positivo o negativo. Sigamos con
Carlitos Rodríguez, deme un valor, por favor. 32. Bien, ahora Fabián, por favor, un número 43. Ahora Gerson, por favor. 50. Listo. Hermes. 30. Hugo Aparicio. 24. Lara. Jorge Lara. 2. Y el mayor es 50. ¿Sí? Fuimos leyendo cada uno y nos dio correcto. Ahora vamos a hacer, por favor, con números negativos, solamente negativos para que veamos que también debería funcionar, que era la idea del problema. Vamos a empezar, nos quedamos con Jorge. Vaya pensando números negativos, primero Jorge, Josué y Luis Paul. Vamos a esperar a que se ejecute, por favor. Vamos a poner el valor de 3. A ver, a ver. Listo. Jorge. Menos 10. Menos 10. Perfecto. Josué. Menos 15. Y Luis Paul. Menos 5. Menos 5. ¿Cuál sería el mayor de ellos? El menos 5, ¿verdad? Y ahí tenemos. El mayor es menos 5. También funciona con los números negativos. Este tipo de, digámoslo, de trampas, las podemos hacer porque estamos sacando, abstrayendo esa realidad, ese nuestro entorno, para resolver. Entonces es importante, con este ejemplo quería que veamos eso, es importante no pensar, no limitarnos a pensar con las líneas de código o con las características del lenguaje de programación en sí. Lo importante es que nosotros resolvamos el algoritmo haciendo algoritmia, es decir, utilizando el pensamiento, la experiencia y nuestro entorno para ver los pasos necesarios y recién agarrar ese lenguaje de programación y traducir eso que hemos construido. Si nosotros traducimos al mundo real esto, decimos, si es el primer individuo que estamos preguntando, memorizo el valor que me da como número mayor. Pero en líneas de código no lo puedo poner así, así que le pongo una condición, si y es igual a 0, es decir, si es la primera ejecución, número mayor toma el valor de valor. Y así resolvimos el problema. Esa es la idea, poder hacer el algoritmo y después recién hacer el código. Eso quería que experimentemos hoy día con este ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Si intentamos con el valor de 0, igual, o sea, si ponemos varios valores negativos y intentamos con el valor de 0, nos va a dar que el 0 es mayor, ¿no? Así es, debería ser así. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Es bueno siempre probar. Estoy compilándolo ya. Vamos a ver ahorita que ejecute. Listo, ahí tenemos la ejecución. Nos debería salir nuestro poderoso mensajito. Bien. Como comentario extra y bien fuera de clase, hoy día por mi zona, yo vivo cerca del hospital japonés, todo el tiempo han habido ambulancias y en este momento están sonando que ya me tienen medio, medio cansado
en ese tema. Voy a poner el número 3 y vamos a dar números negativos y vamos a dar el 0. Entonces voy a poner de un número negativo primero, a ver quién nos los da. Luzber, un número negativo, por favor. -1. -1. Vamos a poner el 0 ahora. Y Marco Antonio, otro número negativo, por favor. -3. Por lo tanto, el mayor es el 0 en la recta numérica, lo cual es correcto. ¿Estamos conformes entonces con el resultado? Creo que sí, ¿no? Se logra comprobar que funciona el algoritmo para cualquier número, para encontrar cualquier número mayor, sea positivo, negativo o 0. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió alguna de las instrucciones que quieren que las repita? ¿O por qué no pusimos aquí llaves y aquí sí necesitamos llaves? ¿Tienen la duda? A ver, ¿alguien? Josué, ¿tiene alguna duda? ¿Por qué puso el i es igual a 0? ¿No se podría inicializar? Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Cuando nosotros tenemos doble igual, estoy haciendo la comparación. Estoy preguntando si i es igual a 0. En este caso, con un solo igual, estoy asignando. Estoy diciendo que i va a tomar el valor de 0. ¿Ya? Son cosas diferentes. Ahora, este if lo que hace es preguntarme, es una estructura condicional. Estoy preguntando si es que i es igual a 0, es decir, que si es la primera vez que se está ejecutando este ciclo repetitivo, porque fijémonos aquí, empieza en 0. Si es la primera vez que se ejecuta, entonces el número mayor va a ser igual al primer valor que estamos leyendo por teclado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que estábamos en el aula y veo al primero del lado izquierdo de la primera fila que está sentado mirándome en este momento y le digo, por favor, deme un valor. Y me da el número -3. Ese -3 voy a memorizarlo como que es el número mayor de todos. ¿Por qué? Porque es el primero que estoy preguntando. Ya entiendo. Gracias. Ya, perfecto, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿podría explicar un poco del code? Perfecto, claro que sí. Cuando nosotros queremos comunicarnos, podemos principalmente hablar, ¿sí? Y por ejemplo, si yo les doy la palabra y digo, perdón que utilice ejemplo, por ejemplo, nos tocaría a Melquisedec, le digo, Melquisedec, por favor, hable ahora, diga cualquier cosa. Gracias. Perfecto, Melquisedec. Entonces, he dado una señal, le he dicho a Melquisedec que diga algo, y él ha dicho algo. Ese acto de hablar ha generado una salida. Carlos habló y luego Melquisedec habló. Aquí estamos diciendo que el lenguaje C, es decir, este programa que estamos haciendo, va a decir algo. Eso quiere decir cout. Como no está acostumbrada a hablar, no estamos programando audio, estamos programando mensajes en la pantalla, en vez de dar un sonido, lo que va a hacer es mostrarnos este mensaje que está entre comillas en la pantalla. Entonces, cout o cout lo que hace es mostrar un mensaje o mostrar el contenido de una variable, como estamos haciendo aquí. Para mostrar contenido, nosotros podemos ponerlo entre comillas y lo que va a hacer es mostrar lo que está entre las comillas tal cual está siendo escrito. Si yo quiero mostrar un valor,
yo pongo el nombre de la variable. Si yo quiero unir texto con el contenido de una variable, hago una concatenación. ¿Qué es una concatenación? Unir el contenido de dos variables de tipo texto. Entonces, ¿qué hacemos? Cout, le digo que va a mostrar en la pantalla este símbolo, menor que, es el delimitador de mi mensaje. Pongo primero mi mensaje que quiero que salga. En este caso le estoy diciendo este barra N como si estuviéramos presionando la tecla Enter. Y pongo el mayor es. Al poner nuevamente el símbolo menor que, le estoy diciendo que añada a esa línea de texto, que ponga en esa misma línea de texto el contenido de esta variable, lo que tiene guardado esta variable. Nuevamente tengo el símbolo menor que significa que añada, que le adjunte, que le agregue este otro mensaje. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo más real. ¿Qué vendría a ser la concatenación? Voy a utilizar ahora el nombre Pedro Galindo. Entonces, si yo le pregunto a Pedro, Pedro, valga la redundancia, omitan que ese es su nombre, por favor deme su nombre. Pedro Galindo. Por favor, deme su nombre completo indicando su nombre, luego sus apellidos. Ya. Pedro Galindo Gutiérrez. Pedro Luis. Entonces, ¿qué ha hecho Pedro para darnos la información? Ha concatenado Pedro primero, ha puesto Pedro, ha dicho Pedro, luego ha concatenado, ha hecho un espacio, ha dicho Luis, luego ha concatenado sus apellidos, Galindo y luego Gutiérrez. Para poder hacer eso en lenguaje C, nosotros utilizamos Cout, voy a mostrar en la pantalla, y este símbolo menor que, nos sirve para concatenar, para añadir algo más a ese mensaje. No sé si se entendió o quieren que lo explique de alguna otra manera. Se entendió. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran que resolvamos? ¿Algún otro elemento? ¿Por qué usó los asteriscos al final? Solamente para adornarlo el texto, para que se vea bonito. Estoy haciendo que resalte con tres asteriscos al inicio y tres asteriscos al final. Solo para eso. Por ejemplo, si yo le pusiera algo así, numeral, el mensaje se va a ver un poco diferente. Solamente para resaltar que esa es la respuesta. Vamos a esperar a que se ejecute. Diga. Ingeniero, ahí se ve que solamente para comentarios utiliza comillas y para variables no. Exactamente. Cuando es texto el que voy a mostrar, con las comillas le digo, hey, te estoy mandando un texto que tenés que ponerlo tal cual te lo estoy mandando. Y cuando le mando 5 comillas, le estoy diciendo, oye, te estoy enviando una variable, por favor, ponela que necesito que mostres el contenido. Ahora, para lo que preguntaron antes, voy a poner, por ejemplo, 2, 3 y 7. Y me resalta la respuesta, asterisco, 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 el mayor es 7, numeral, numeral, numeral. Solamente sirve para darle pinta a mi respuesta, resaltarla. Y sí, como decía su compañero, aquí tenemos una variable y aquí tenemos texto. Esto se va a mostrar tal cual lo estoy poniendo y aquí me va a mostrar el contenido, lo que está guardado dentro de esta variable. Sabe que es una variable porque yo acá la he declarado y le he dicho esto va a ser un contenedor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran que expliquemos? Ingeniero, en este momento estoy yo con
Ya. Para ejecutar, ¿en qué lado le doy el icono? Aquí el verdecito. Es como el de escuchar música, el play, pero en color verde. Ese es para ejecutar. En la parte, Ingeniero. ya, de nada. El rojo es para